Hola, bienvenidas, bienvenidos a otra charla de nuestro ciclo Alimentación basada en plantas, alimentación para el futuro. Mi nombre es Paula Cristina Mira Borges y en el nombre del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, del Grupo de Ética, del curso Alimentando el Mañana y de ILECA, les doy entonces la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta nueva charla. Les recordamos que estos ciclos de charlas son un esfuerzo de todos estos grupos para generar reflexiones sobre la manera en cómo nos alimentamos en el siglo XXI, sobre la alimentación basada en la explotación animal y la forma en cómo podemos transitar a una alimentación basada en plantas. Agradecemos entonces mucho su atención. El tema de esta charla será un tema muy complicado, muy difícil. Ya vamos a ver que será un tema muy basado en números y en cifras. Esos números y cifras no pueden ser más que una orientación para la reflexión. Se trata solo de una introducción al tema y de una introducción con la que esperamos motivar que ustedes se interesen, consulten más sobre el tema, pero sobre todo motivar la reflexión de nuevo sobre la vida animal y nuestra alimentación. En esta presentación me voy a acompañar de algunas imágenes de Igualdad Animal, la organización española. Les dejo el enlace para que vayan a la página de la organización y miren su trabajo. Vamos a empezar preguntando algo que quizás ustedes nunca se habían preguntado y que es realmente de muy difícil respuesta. ¿Cuántos animales se usan a diario y en el año en el mundo para la alimentación animal? ¿Existe un cálculo que nos dé a entender cuántos animales estamos sacrificando para la alimentación que cada vez se extiende más hacia una alimentación de origen animal? ¿Es posible hacer ese cálculo? Y lo que quisiéramos resaltar al final es, ¿y por qué es importante ese cálculo? Debemos decir que ese cálculo es especialmente difícil. Voy a basarme en esta primera parte y luego volveré a esta investigación de Seth Milstein, que es sin duda una investigación maravillosa porque nos muestra la dimensión del problema, pero además las dificultades de comprender este problema a partir de cifras. Las razones por las cuales este cálculo es difícil, pues son varias, pero la investigación nos señala que, por ejemplo, la FAO, en el seguimiento que hace de las estadísticas ganaderas mundiales, mide la producción pesquera en peso y no en número de animales. Los animales para estas estadísticas no cuentan individualmente, cuentan solo en el peso, y esa es la razón por la cual tener una cifra del número de individuos animales que se usan en la producción pesquera es difícil, casi imposible. Y esto nos guiará a la realidad que vamos a tener en toda esta charla y es el subregistro que podemos tener. En segundo lugar, estas cifras de la FAO, a partir de las que nos podemos orientar, porque es la organización mundial que genera y agrupa todas estas cifras, nos incluye solo los peces de piscifactoría, pero no incluye los capturados en la naturaleza. Y estos son muchísimos, porque es una realidad también incontestable que los mares están sobreexplotados y que la vida animal en el mar se agota por la sobreexplotación, sobre todo la sobreexplotación industrial. Así entonces, a partir de esa expansión de la sobreexplotación y de la decadencia de la vida animal en el mar, empezaron a popularizarse y a extenderse algo que podemos decir es la versión de la macrogranja, pero para los peces, y es la piscicultura, la piscifactoría. La piscifactoría se extiende por todo el mundo, también en Latinoamérica, también en Colombia, donde cada vez se abren más, y esas son las que cuentan, pero no todas registran, no todos los países registran. Así entonces, el subregistro de la vida de peces que usamos para
la alimentación es enorme. También se han generado otros retos. La investigación nos lleva a las investigaciones de Mood y Brook, que han intentado cuantificar el número de peces salvajes capturados cada año, primero extrayendo datos de múltiples fuentes y luego convirtiendo el peso total de los peces salvajes en un número estimado de animales. El intento por dimensionar es aquí entonces el intento de convertir las cifras que solo están en peso a las cifras que pueden significar individuos a animales, para complementar la cifra que nos da la FAO, que en realidad, de nuevo, solo se basa en la piscifactoría. Haciendo este esfuerzo entonces y teniendo en cuenta un enorme subregistro, también un subregistro en las granjas, porque no es que todas las granjas del mundo registren, no todos los países tienen sistemas competentes de registro, hay muchísimos vacíos, podemos llegar y voy a concentrarme en el número. Pensemos un poco en el número, miremos un poco el número de los animales que usamos diariamente, de los animales que mueren diariamente para la explotación. Pollos son 206 millones, peces de piscifactoría estarían entre 211 y quizás 339 millones, los salvajes entre 3.000 y 6.000 millones, patos 9 millones, cerdos 4 millones, gansos 2 millones. Las ovejas 1.7 millones, los conejos 1.5, los pavos 1.4, 1.4 cabras, 846.000 vacas y palomas y otras aves podrían ser unas 134.000. De nuevo, tengan en cuenta que estamos hablando de un número de animales sacrificados diariamente. Entre los búfalos podríamos tener unos 77.000, unos 13.000 caballos, que también son usados para la alimentación, la explotación en la alimentación animal, y unos 13.000 de otros animales. Teniendo presente entonces esta cifra, este estimado, podemos decir que el número de animales explotados diariamente solo en una especie supera el número de habitantes que tienen muchísimos países de este planeta. A eso hay que añadirle el desperdicio, como nos dice esta investigación, que cuenta que en el 2019 se perdieron y desperdiciaron 77.4 millones de toneladas de carne de las 6 principales especies de animales productoras de esta a lo largo de la cadena de suministros de alimentos. Esto es equivalente a 52.4 millones de toneladas de carne comestible sin hueso. Esto quiere decir que más o menos podemos estar hablando de unas 18.000 millones de animales que fueron criados y sacrificados sin que sirvieran para la alimentación humana. El registro del desperdicio es también muy difícil, pero este sería un estimado de lo que se está desperdiciando. Es decir, de nuevo, como dice la investigación, de los animales que se crían y sacrifican y al final no van siquiera a alimentar a los seres humanos. La proporción por especie, aquí la tenemos. Voy a llamar la atención sobre todas las especies, pero voy a poner atención sobre el número de pollos. Ya habíamos hablado de la situación de los pollos en otras charlas y aquí de nuevo debemos poner la mira sobre cuántos animales se desperdician y sobre el hecho de que la mayoría de la concentración de la producción se encuentra en pollos y por lo tanto el desperdicio también.
En las ciudades, digamos, medias, hubo, según la investigación entonces, 2,4 vidas de animales perdidas o desperdiciadas por persona. Es decir, a cada uno de nosotros nos corresponde más o menos ese número de vidas desperdiciadas de animales. El origen del desperdicio es distinto y es distinto dependiendo de cuál sea la región. De nuevo, aquí hay diferencias grandes socioeconómicas, culturales, de otros tipos, de los tipos de producción y demás. Y se diferencia también en los distintos rangos, los distintos lugares de la cadena de producción. Las pérdidas basadas en el consumo predominan, según la investigación, en Norteamérica y Oceanía y también en Asia industrializada, mientras en lugares como América Latina, África del Norte, Asia Occidental y Central y sobre todo en el África subsahariana, las pérdidas están basadas sobre todo en la producción. Cuando miramos entonces los indicadores de los países con mayores cantidades de desperdicio de estas vidas animales, pues tenemos que en el top 10 hay dos países de nuestra región, Brasil y México están en el top 10 y que como región Latinoamérica también tiene un lugar altísimo en el desperdicio de la vida animal. Así entonces, volvamos a intentar hacer cálculos. Los cálculos se hacen difíciles, pero digamos que el 74% del ganado terrestre, nos dice Hannah Ritchie, está siendo criado en granjas industriales. En un momento dado hay entonces unos 23.000 millones de animales al mismo tiempo en estas explotaciones. El total sin duda es incalculable, puede ser mayor, puede ser menor. Por cada año sabemos que se están sacrificando unos 70.000 millones de pollos. Más de 3/4 partes de esos pollos serán de granjas industriales. Lo más probable es que un pollo se críe de esa forma. El 90% de ellos se cría así. Esto supone unos 60.000 millones al año, es decir, sin tener en cuenta los otros animales. La realidad de la vida animal, y por eso esta charla la hemos titulado Crisis de la vida animal, la realidad de la vida animal es de la siguiente forma. Si ustedes van a consumir o están consumiendo hoy un pollo, la posibilidad de que ese pollo no haya sido criado, independientemente en qué país latinoamericano estén, en granja industrial, es poca. A no ser que ustedes realmente sepan de dónde viene el pollo del supermercado, del mercado, de la zona y demás, será en la mayoría de los casos criado en granja. Y esto nos lleva a otra situación especialmente dramática. Pongamos de ejemplo los pollos, ¿vale? Para todos los animales, pero pongamos de ejemplo los pollos porque su situación en este momento es más crítica. Quiere decir que la mayoría de los pollos que viven en este momento en este planeta están encerrados en una macrogranja o en una granja en general. Quiere decir que la mayoría de los pollos que viven en este planeta son para explotación animal. Eso también tiene implicaciones de otro tipo, es decir, la mayoría de los pollos que viven en este planeta son razas hibridadas generadas para la producción. Esto es, el número de pollos que se están generando, produciendo anualmente y, por lo tanto, que están muriendo anualmente en producción, se hace incalculable. Este es un estimado, pero todas las autoras y los autores advierten que hay un subregistro. Si a todo lo anterior le sumamos entonces los animales terrestres y los peces, volvamos al asunto. Estamos hablando de que el 94% del ganado vive en granjas industriales. Es decir, las cifras nos dicen poco, sobre todo cuando se trata de cifras de este tamaño, que
a veces no tenemos la capacidad de dimensionar cuánto se trata de 90% de los pollos, 94% de todos los animales que son explotados viviendo en granjas. Pero de nuevo, es la crisis animal, porque casi todos los animales que usamos para alimentarnos están siendo explotados industrialmente. Hace mucho tiempo, y también es el caso latinoamericano, que dejamos la explotación de la pequeña granja o que dejamos la agricultura, especialmente basada en cereales, y nos concentramos en que todos nuestros recursos se fueran a generar animales para explotación y alimentación. Estas cifras no incluyen los animales que, por ejemplo, son generados para otro tipo de industria. No incluye los animales que son generados para experimentación en laboratorios. No incluye los animales que son usados para vestir. Es decir, incluye solo los animales de la alimentación. Son las mayores cifras porque son la industria que más utiliza animales, pero no es la única. Y esto hace pues que las dimensiones de la crisis sean muchísimo mayores. Volvamos entonces a nuestra primera investigación, la estimación más baja, es decir, vamos a hacer una estimación que sin duda tiene de nuevo muchos susceptible de ser corregida hacia arriba. 1,2 billones de animales, billones en español, sacrificados cada año. Es una cifra asombrosa, es una cifra increíble, es una cifra incomprensible. Es una cifra tal que supera con mucho la estimación del número de seres humanos que han existido sobre este planeta, que sería de unos 117.000 millones. Esa cifra se hizo ya famosa hace algún tiempo, cuando hubo unas investigaciones que calcularon más o menos que ha habido unos 109.000 millones de personas que han vivido y muerto a lo largo de 192.000 años en el planeta. Y a esto, pues tendríamos que sumar el número de personas vivas actualmente. Así entonces obtenemos en este cálculo un total de 117.000, también es un cálculo, una estimación, millones de seres humanos que han vivido alguna vez. Tengamos en cuenta que esta estimación también nos comparte otra cifra y es la de que el 7% de todos los humanos que han existido están vivos en la actualidad. Eso quiere decir que hay muchísimos seres humanos que pueblan el planeta en este momento, muchísimos más que todas las demás especies. Es decir, en este momento generamos una presión demográfica considerable sobre el planeta. Aún cuando en muchos países, en Colombia es también el caso, la natalidad está disminuyendo considerablemente, seguimos siendo una especie que genera una presión demográfica enorme sobre este planeta. Pero si además ustedes le suman que de ese 7%, cada vez más seres humanos se alimentan principalmente de proteína que viene de origen animal, esto nos da la cifra asombrosa de la que estamos hablando antes. Crecemos demográficamente, pero además generamos una demanda de un solo tipo de producto, es decir, vamos hacia los animales demandándoles a ellos que generen la alimentación para todo este tipo de personas y tenemos cifras de una crisis ya increíble. Entonces, eso quiere decir que al año mueren más animales para la explotación animal que seres humanos han existido siempre en este planeta. Al año tenemos 1,2 billones, ese es el cálculo. Seres humanos han existido 117.000 millones, ese es el cálculo. Por eso es que la investigación nos dice que son cifras realmente asombrosas.
Presentarlas es fácil, el número parece ser fácil de leer, pero presentarlas debería darnos una idea de las dimensiones de la crisis que estamos generando con la forma en cómo nos alimentamos. Entonces tenemos los animales que están en las macrogranjas, pero no estamos aquí en estas cifras teniendo en cuenta todos los animales que mueren, por ejemplo, en la expansión de la frontera agrícola que requiere el aumento de la alimentación basada en explotación animal. Aquí no se cuentan todos los individuos que mueren porque perdieron su hábitat, porque perdieron sus formas de alimentación, por el conflicto entre el ganado y la fauna silvestre, el conflicto entre las personas que tienen ganado o las personas que tienen cultivos para el ganado y la fauna silvestre y que pierden su vida ahí. Aquí no se cuentan los animales que pierden su vida por la deforestación. Entonces el número de animales puede ser increíblemente mayor. Un número tal que podríamos decir que la forma en cómo nos estamos alimentando está agotando la vida en este planeta. Porque de nuevo, hay que añadirle todas esas otras actividades que generan grande muerte masiva de animales. Por eso, como nos dicen muchos investigadores, tenemos siempre que tener en cuenta que el consumo humano de productos alimentarios de origen animal es una de las fuerzas negativas más poderosas que afecta a la conservación de los ecosistemas terrestres y a la diversidad biológica. Que la producción ganadera es el principal factor de pérdida de hábitats y tanto la ganadería como la producción de materias primas está aumentando en los países en desarrollo, donde reside la mayor parte de la diversidad biológica. En nuestros países, esos países que por un lado publicitamos como los grandes países de la biodiversidad, crece y se extiende la actividad y la forma de alimentación que más pone en riesgo la biodiversidad, que es la pérdida de hábitats por la extensión de la producción de alimentos de origen animal por la producción ganadera. Sus materias primas en rumiantes, en macrogranjas, en producción de alimento para animales de macrogranja, por ejemplo, como es el caso de la soya y demás. Así entonces, tenemos que añadir a toda esta realidad la realidad de que la crisis animal está en las macrogranjas y en los animales explotados para pastoreo, es decir, en los animales explotados para la alimentación en general y en lo que esto genera en otros animales. Los herbívoros, los grandes herbívoros del mundo están en declive también, los grandes carnívoros, por cierto. Los grandes depredadores, perdón, también están en declive. Los grandes herbívoros están en declive. Y este descenso de población que nos muestran las investigaciones como esta, están hasta el punto de un 60% amenazadas por esta extinción. En casi todas estas situaciones de declive de población y de amenaza de extinción, estamos hablando de países en vía de desarrollo y de que las principales amenazas son la caza, el cambio en los substratos de suelo, el agotamiento de los recursos por la ganadería. Y si vemos la imagen que tenemos en pantalla, podemos ver que hay otra realidad, aparte de las macrogranjas y de los animales que están en granja extensiva, que se hace cada vez más y que es más peligrosa para toda la biodiversidad, los animales individualmente en general. Hemos hablado en otras charlas donde ustedes quizás nos hayan hecho el favor de acompañarnos de el hecho de que la explotación de animales silvestres también es cada vez mayor, producto también del crecimiento demográfico en muchas zonas donde habitan estos animales,
Y aquí podemos ver entonces que muchos de los grandes herbívoros están en declive por ejemplo, la caza para comerlos, la caza para sus partes, la competición con el ganado, las enfermedades ocasionadas por el ganado, la hibridación, la pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat tiene que ver con el uso del suelo y el cambio en el uso del suelo se da en la mayoría de lugares del mundo por la expansión agrícola. Y la expansión agrícola se da en la mayoría de lugares del mundo por el cambio hacia una dieta de origen animal. Y tenemos deforestación y tenemos en el último caso un factor que no es menor, en nuestras sociedades no es menor, como es el caso de los conflictos civiles, porque también tenemos ya documentación sobre cómo grupos armados están incursionando en el negocio agrícola, también, por ejemplo, a partir del contrabando de ganado y otros y como lo han hecho ya mucho tiempo. Entonces, las amenazas para la vida son desde muchas partes, son desde muchas fronteras y el declive de la vida de muchos animales está directamente asociado con el aumento de la producción de otros. Esa es una situación que está ya generando, volvamos a la palabra crisis de la vida animal. Esa crisis de la vida animal está evidenciada, por ejemplo, lo muestra el último informe de Planeta Vivo, en un 73% de reducción del tamaño medio de las poblaciones de fauna silvestre. Es decir, realmente la fauna silvestre está muriendo. Y esa muerte de fauna silvestre, ya lo vamos a ver, está realmente asociada con la expansión de la forma de alimentación homogeneizada de las sociedades del siglo XXI. Esto tiene distribución distinta. Las especies de agua dulce son las que han sufrido el mayor declive, con una caída del 85%, las terrestres el 69%, las marinas el 56%. ¿Dónde desciende más rápido la vida silvestre animal en nuestra región? Un 95%. Es un impresionante 95%. Nos estamos quedando sin vida animal en nuestra región. Así podemos entonces mirar estas cifras de este mismo informe de Planeta Vivo, que nos está mostrando la influencia de la producción de alimentos y de alimentos de origen animal sobre esta pérdida de animales silvestres. Aquí hay que tener en cuenta que la producción, insistamos, de materias primas y el aumento de la ganadería ha sido mucho en Latinoamérica y el Caribe en los últimos años. Hay un tránsito grande, no solo de esa producción para exportar, sino del consumo de todas las personas de estos países de ese tipo de alimentos. Digamos entonces que, como dice el informe, el 40% de toda la tierra habitable se utiliza para alimentar a los seres humanos. De ese 40%, el 71% se destina a pastos y a cultivos. Más o menos en números de hectáreas, y si contamos los números de hectáreas, además de los 4.200 millones de hectáreas, otros 46 millones se destinan al cultivo de piensos para la producción ganadera. Es decir, el resumen es que el 82% de todas las tierras agrícolas se utilizan para alimentar ganado, de dos formas, o para que el ganado pastoree, y para que el ganado pastoree hay que hacer una transformación del suelo y hay que sembrar el tipo de plantación que el ganado consume o para generar
los piensos y los alimentos que se exportarán a distintos lugares del mundo o llegarán a otros lugares y alimentarán, por ejemplo, a los cerdos, a las aves llamadas de corral y demás. La expansión agrícola es la expansión de la generación de la explotación animal en buena medida. Los sistemas alimentarios actuales, entonces, son responsables del 27, esta también es una cifra que va y viene, pero es un estimado 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 70% de las extracciones de agua dulce, y aquí entonces la piscicultura creía o se posicionaba como una opción ante el declive de los animales de agua dulce. Es decir, la opción ante este declive para la pesca fue aumentar las especies de animales explotadas a partir de el aumento de la piscicultura. Principal amenaza para el 86% de las especies en peligro de extinción, la agricultura provoca el 90% de la deforestación tropical y así tenemos entonces este increíblemente alto porcentaje de tierras agrícolas que se destinan al pastoreo y a la producción de piensos para el ganado. Tengamos entonces la perspectiva, de nuevo, de lo que estamos aquí enunciando como una crisis animal. Por un lado, el número de animales que están siendo explotados y sacrificados prácticamente cada día, cada año es incalculable. Pero por el otro lado, tenemos el número de animales que están perdiendo su hábitat y su vida precisamente porque las posibilidades de vida bajan por la expansión de lo que se necesita para el otro tipo de animales. Tengamos en cuenta eso para, de nuevo, dimensionar la tragedia de lo que estamos aquí hablando. Si seguimos entonces, vamos a ver a qué condición hemos llegado. Esta condición, espero yo, nos va a hablar de lo que está sucediendo en el planeta, la crisis animal que estamos generando y espero genere una reflexión sobre la urgencia de lo que está sucediendo. Hay varias investigaciones sobre el tema. En este caso, tenemos una primera investigación de Bar-On, ya muy famosa, un clásico ya en el 2018, y la estimación que tenemos aquí de la distribución de la biomasa en la Tierra. Ahora, ¿qué quiere decir distribución de la biomasa en la Tierra? Quiere decir el número, en este caso de vida animal. ¿Cuántos hay en porcentaje de cuántas especies y demás? Y aquí en donde llamamos la atención sobre lo siguiente. Los humanos constituimos un 36% de los mamíferos que hay en este momento en el planeta. Pero entonces, miren, en esta proporción de humanos, tenemos un 60% de esos mamíferos que son usados para ganado, es decir, el 60% de los mamíferos de este mundo son ganado. El 60% de los mamíferos que hay en este mundo son ganado. El 60% de los mamíferos que hay en este mundo son animales usados para la explotación para alimentar al 36% de los mamíferos que somos una sola especie. Solo el 4% son salvajes. Solo el 4%. Y ya vimos en el informe anterior la forma en cómo este número de animales salvajes va en declive. Estas no son ni mucho menos buenas noticias para el ganado. La vida de la explotación animal no es una buena vida. La explotación animal genera millones de animales para que su vida sea en terribles circunstancias y su muerte sea temprana.
No hay nada de bueno para los animales en estas cifras. Y en el caso de las aves, tenemos una proporción parecida. 70% de las aves de este mundo son aves llamadas de corral, son aves usadas para la alimentación humana. El 70%. Recordemos la cifra que teníamos al principio. La mayoría de los pollos de este planeta viven en explotación. Solo el 30% son aves silvestres. Y si tenemos en cuenta, si ustedes quieren acercarse por la otra charla que publicaremos, la forma en cómo, por ejemplo, la gripe aviar está ya impactando las aves silvestres, la gripe aviar que tiene una relación directa con la explotación animal, en este caso, con las industrias de la explotación de aves, pues entonces el número no va a ser otra cosa que empeorar. El declive de las aves silvestres y el número de animales que va a haber de animales de aves en explotación que está tendiendo a aumentar, porque cada vez más personas llegan a a la alimentación basada en la explotación a niveles industriales de animales. Aquí tenemos también una estimación en otra figura, pero más o menos nos conduce a la misma conclusión. Si ustedes pueden ver, tenemos entonces lo que los animales salvajes, un 4%, los humanos, y tenemos lo que el tipo de animales que llamamos ganado y el tipo de animales que llamamos mascotas, aunque su proporción es bastante pequeña en comparación con las demás. Y tenemos de nuevo la conclusión de que la mayoría de animales que existen en el mundo son animales para la explotación. Es imposible competir contra esas cifras, ¿no? La naturaleza genera vida a su ritmo, con sus condiciones, con sus problemas, mientras la ganadería intensiva y extensiva las genera de manera rápida, productivista y sin mayor consideración por la vida misma. Entonces ahí no hay forma de que ningún proceso natural compita con la generación de animales para explotación animal. Aquí tenemos otra estimación que llega más o menos a las mismas conclusiones, esta vez en toneladas. Y de nuevo, entonces tenemos la conclusión de que el mayor número de toneladas en el mundo de animales la constituyen los animales domesticados. Los animales domesticados que en su mayoría son usados para la explotación animal. La mayoría de animales en el mundo, las en toneladas, el peso en toneladas, lo constituye los animales creados para la alimentación. Pero para la alimentación, con todo el tipo de problemas que este tipo de alimentación genera. Y para eso las y los invitamos también a seguirnos en el curso de alimentación basada en plantas, donde profundizaremos sobre muchos de estos temas. El número en toneladas de seres humanos es mucho, pero hagamos de nuevo esa relación. Un número altísimo de seres humanos en el mundo exige cada vez más mayor número de productos de origen animal, lo que genera estas vidas animales que no tienen ningún valor más allá de la producción y la extinción de otras muchísimas vidas. El desprecio por la vida animal es en todos los niveles. No es la misma la situación de todos los seres humanos en el mundo. Muchísimos seres humanos en el mundo dependen directamente de algún tipo de ganadería. No es lo mismo como se alimentan, por ejemplo, las personas en todos los lugares de Colombia. Las realidades socioculturales hacen que las formas de alimentación y las fuentes de las que provee la alimentación sean distintas. Y sin embargo, de nuevo, crece en nuestra región toda la demanda de este tipo de
alimentos y la producción, tanto para consumo interno como para consumo externo, porque se ha convertido también en otra forma de extractivismo. Así entonces, hay que tener en cuenta que el cambio de la alimentación es urgente y es urgente hacerlo desde una perspectiva de respeto a la vida humana y animal. Es urgente hacerlo desde una perspectiva de justicia, tanto para los animales como, sin duda, para los seres humanos. Y es por eso que, después de haberles dado estas cifras y acompañada con esta imagen de una de las últimas campañas de igualdad animal, que espero se pasen por la página a verla, la denuncia de la situación de cómo viven los cerdos en Huesca, en Zaragoza, en España, queremos terminar con las reflexiones que les queremos insistir son esenciales para el grupo de investigación ética y para todas las instituciones que nos acompañan en estas charlas. No se trata solo de yo sentarme en una mesa y de lo que me gusta o no me gusta. Se trata, de nuevo, de el tipo de seres humanos que somos, la forma en cómo nos comprendemos, quiénes queremos ser. Recordemos que la realidad es que somos cada vez más seres humanos, aunque en algunos lugares, en Colombia, insisto en eso, la natalidad está en descenso, somos muchos seres humanos, ejercemos una gran presión demográfica sobre todos los bienes de la naturaleza, sobre los demás animales, y que además somos seres humanos que cada vez vivimos más en megaciudades. La ampliación de las megaciudades ha sido un fenómeno que en nuestra región ha contribuido significativamente a el cambio cada vez mayor a la alimentación de productos de origen animal y a la alimentación de productos basados en macrogranjas y otro tipo de grandes industrias, porque no es la pequeña ganadería lo que tenemos en este momento en la mayoría de nuestros supermercados, sino el resultado de las grandes industrias. La pequeña ganadería también tiene implicaciones serias sobre la vida de los animales, pero nosotros ya vivimos en una realidad de estos números que teníamos al principio de esta charla. Eso hace que nos tengamos que sentir todas y todos responsables por la forma en cómo estamos presionando la vida animal, que debamos ver que esa forma de presión de la vida animal es también una forma en cómo presionamos nuestra propia vida y que el sistema alimentario mundial, que crece y crece en, en esta parte económica, no está llevando alimentación sana e inocua a millones de personas en el mundo. Y que además la cada vez mayor industrialización de la producción animal va en detrimento de los derechos de todos aquellos seres humanos que dependen directamente de algún porcentaje de alimentación de origen animal, por ejemplo, de las poblaciones pesqueras o de otro tipo de poblaciones, va en detrimento de la soberanía alimentaria, contrario a lo que se piensa, y va en detrimento de la seguridad alimentaria. Esta nueva reflexión sobre quiénes somos, qué tipo de animales somos, qué tipo de animales somos poblando este planeta, quiénes somos frente a los otros animales. ¿Quiénes somos para el cerdo que está agonizando en esta imagen y para los cerdos que agonizan en su propio estiércol y que no le importan a la industria, que los genera por millones y que los pueda reemplazar fácilmente? Y que no nos importan a nosotros, que los demandamos también por millones y exigimos que siempre estén a disposición sus productos. Así también la reflexión volverá a ser cuáles son nuestros valores, con qué valores estamos dirigiendo las vidas, tanto individuales como las vidas de nuestras sociedades,
cuáles son los valores que exigimos a nuestros estados, cómo es que políticamente nos estamos orientando, porque la forma en cómo nos estamos alimentando está haciendo agonizar la vida animal y nunca podemos desentendernos del hecho de que nosotras y nosotros también somos vida animal. Es decir, de nuevo comprender que la manera en cómo nos alimentamos es una manera que tiene graves consecuencias para el planeta en que vivimos, para la vida del planeta en que vivimos, para millones de animales, que esta es una situación que en el tiempo no es sostenible, lo dicen todas las investigaciones, cada vez genera más problemas para nuestra vida este tipo de alimentación y por eso, la mayoría de las investigaciones concluyen lo que éticamente concluimos también nosotros, y es que necesitamos un paso urgente a una alimentación basada en plantas que provea la alimentación sana e inocua que todos los seres humanos necesitan, garantizando seguridad y soberanía alimentaria. Muchas gracias.